Muy buenos días, amados hermanos, iglesia en Chinchiná, Frailes, Lagos, Cuba y toda la familia en general. Doy gracias a Dios primeramente por la bendición, la oportunidad que me da nuevamente de estar delante de ustedes a través de estos medios, impartiendo la preciosa palabra de Dios. Doy gracias al Señor por todo lo que Dios en este momento está haciendo y va a seguir haciendo, porque siempre declaramos como hijos de Dios en fe que lo mejor está por venir, que todas las cosas nos ayudan a bien, los que conforme a su propósito hemos sido llamados y escogidos. Mi corazón está un poco triste porque tocó que entregar el local en Frailes después de 12 años en aquel lugar y nos pidieron el local, tocó que entregar el local, pero creyéndole al Señor que pronto todo esto va a pasar y vamos a poder nuevamente reiniciar labores, y que esta movención de la iglesia de Frailes es porque el Señor nos lleva a algo mayor. Vamos a creerle entonces al Señor. Tocó traer todas las cosas para acá, para Lagos, y podernos acondicionar aquí mientras pasa todo esto y nos dan el permiso, nos dan luz verde para iniciar labores. Así que, mis amados, estemos orando mucho porque necesitamos mucho la oración. En este momento la iglesia necesita comprender que nuestras batallas son de rodillas delante de Dios ante todo lo que está sucediendo. Así que animo a los hermanos, no solamente de Frailes, Lagos, de Cuba, sino también de Chinchiná, estar pendientes ante lo que está sucediendo y poner todo delante de Dios en la oración. Así que los bendigo y vamos a estar muy sensibles esta mañana en este precioso domingo que el Señor nos regala para escuchar la preciosa palabra de Dios. Y espero que usted esté ahí en familia, juicioso, disciplinado, esperando la palabra de Dios para que en familia puedan escuchar la preciosa palabra de Dios. Así que vamos entonces a entrar en materia con la palabra en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor primeramente por esa oportunidad que nos da y por ese privilegio tan grande de poder estar impartiendo la preciosa palabra, las buenas noticias. Vamos entonces a darle gracias al Señor y a decirle: Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la bendición que tú nos das de podernos reunir delante de ti. Señor, gracias por todos aquellos, Señor, que están pendientes de esta transmisión, de estos videos, Señor, por aquellos, Señor, que pasan por las redes y que cuando vean estos videos, Señor, sean inquietados en sus corazones, en sus espíritus, a escuchar la preciosa palabra, Señor. Y que toda la iglesia en general, Señor, como instrumentos en tus manos, se dejen usar para impartir esta palabra a otras personas, compartiendo la preciosa palabra de Dios. Gracias te doy, Señor. Toma el control, toma la dirección en esta hermosa mañana de mi boca, de las palabras que salgan de mi boca, Señor. Hoy, como el salmista David, te digo, Espíritu Santo de Dios, toma el control del portón de mis labios. Guarda el portón de mi boca, Señor, a fin de que cuando abra mi boca me sea dada palabra de autoridad, una palabra con denuedo, Señor amado. Que aquellos que la escuchen sean, Señor amado, ministrados, exhortados, consolados, edificados conforme a tu voluntad. Gracias te doy, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Y te damos gracias, precioso Dios, en esta hermosa mañana, por la alabanza y por la adoración. Gracias te doy, Señor. Vamos entonces a estar, gloria al Señor, pendientes de la alabanza y de la adoración. Espero que usted tenga un corazón de adorador en esta mañana para adorar a nuestro buen Dios, que merece toda alabanza y toda adoración.
sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Aleluya. Tú eres santo. Vamos a decirlo. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres Sí, Dios, te adoramos. Tú eres fiel. Persigues mi corazón, soy tuyo, Señor, luz de mi interior, eres mi galardón. Te espero aquí, no importa nada, no importa nada más que tú, rendido ante ti. No importa nada, no importa nada más que tú. Santo Espíritu,
mi amor. Soy tuyo, Dios. Persigues mi corazón. ¿A dónde huiré? Lámpara a mis pies, Señor Jesús. No quiero nada más. Yeah. Te espero aquí. No importa nada, no importa nada más que tú, rendido ante ti. No importa nada, no importa nada más que tú. Vamos, dilo. Santo Espíritu, consume toda mi vida. Fuego Santo hoy, aviva el fuego en mi ser. Tuyo es mi amor. Soy tuyo, Dios. Canta de santo, santo. Santo, santo. Tu presencia es mi hogar. Santo, santo. Tu presencia respiro. Santo, santo. Tu presencia es mi hogar. Santo, santo. Tu presencia respiro. Santo. Santo Espíritu, consume toda mi vida. Fuego Santo, aviva el fuego en mi ser. Tuyo es mi amor. Soy tuyo, Dios. Tuyo es mi amor. Soy tuyo, Dios. Fuego santo de Dios, te anhelamos aquí. Ven y quémanos, ven y llénanos, despierta. Fuego santo de Dios, te anhelamos aquí. Ven y quémanos con tu fuego santo. Purifícanos, santifícanos, prepáranos para llevar tu poder, tu gracia, tu favor, tu santidad a las naciones, a las naciones.
espero aquí. No importa nada, no importa nada más que tú, rendido ante ti. No importa nada, no importa nada más que tú. Muy bien, vamos entonces a entrar en la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Una palabra preciosa que el Señor me regalaba, y vamos entonces a estar muy sensibles a la palabra en esta hermosa mañana. Vamos a introducirnos en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Un pasaje que tal vez hemos pasado mucho por ese pasaje, y que es un pasaje hermoso, porque es un pasaje que es muy aplicable, sí, tanto a la parte financiera, tanto a la dependencia en Dios, tanto en los momentos de crisis, como también es aplicable a aquellas mujeres que son cabeza de hogar, que también nos motiva a tomar decisiones cruciales en momentos determinados en nuestra vida. Y a través de este pasaje que nos narra la historia de una viuda, que hubo un momento en que su esposo muere. Su esposo era un siervo de Dios, era un siervo que estaba en proceso con Elías para el ministerio. Y este esposo muere de esta mujer. Y cuando ese esposo muere, ella entra en un tiempo de escasez, en un tiempo de sufrimiento, en un tiempo de crisis, de deuda. Y entonces esa mujer va y busca la fuente correcta para recibir un consejo. Por eso hoy en día, que estamos en tiempo de crisis, usted y yo necesitamos comprender que no podemos tomar decisiones a la carrera. Son momentos en los cuales usted y yo necesitamos ser prudentes, ser sabios, aplicar la sabiduría de Dios en tiempo de crisis para que las cosas nos vayan bien, nos salgan bien conforme a la voluntad de Dios. Y por eso me gusta mucho este pasaje, porque a través de la crisis, de la deuda, de la escasez por la que estaba pasando esta mujer, ella buscó la fuente correcta en ese tiempo de crisis. Y pues que ella buscó al profeta. Su familia estaba en peligro, porque la cultura de aquel tiempo, cuando una persona debía a sus acreedores y no tenía con qué pagar y tenía hijos, los acreedores tomaban a sus hijos como esclavos y los llevaban, los esclavizaban por la deuda que debían al acreedor. Ella estaba en ese momento y tal vez en esa tribulación como madre, tal vez en esa crisis que ella tenía ante el problema que estaba pasando como mujer viuda y ante la escasez que estaba pasando, pero ella buscó la fuente correcta, que fue el profeta. Por eso esta mujer hoy nos confronta a nosotros en quién estamos defendiendo, a quién estamos buscando, qué estamos haciendo en los momentos de crisis. Estamos agrandando problemas, estamos buscando la sabiduría de Dios, estamos dependiendo en Dios, estamos buscando la escritura que me quiere hablar Dios. Entonces, a través de la palabra, hoy el Señor nos va a confrontar como iglesia. Así que esté muy pendiente, mi amada iglesia, porque hoy el Señor nos está hablando, sí, de buscar la sabiduría de Dios en tiempos de crisis. Dígalo ahí en su corazón: voy a buscar la sabiduría de Dios en tiempos de crisis. Y hoy, a través de la escritura, vamos a tener unos consejos muy prácticos que usted debe de aplicar a su vida en momentos de crisis. Supremamente importante esto. Entonces, de esta historia vamos a extraer algunos consejos muy prácticos y importantes para aplicar a nuestra vida, y para que a través de la sabiduría de Dios que Él nos ha dado podamos aplicarla en tiempos de crisis. Son momentos en los cuales estamos viendo que las noticias cada vez más se ponen más difíciles, más complicadas en otras naciones. En Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, las noticias se están complicando cada vez más. Entonces unos dicen: no quiero escuchar noticias. Otros escuchamos noticias para ser más efectivos en cuanto a la intercesión, en cuanto a lo que está pasando. Es importante esta parte, aplicar la sabiduría de Dios en tiempos de crisis,
para no descompensarnos ante lo que estamos viendo, ante lo que estamos escuchando y ante lo que está saliendo de nuestra boca, que hay que tener mucho cuidado con lo que habla nuestra boca, porque hoy están hablando muchos cristianos de lo que se está soltando en las redes, y eso no es así. Se está conjeturando mucho la información en cuanto a los cristianos, lo que están soltando en las redes y lo que están hablando. Y usted y yo somos canales de bendición, no de agrandar problemas. Usted y yo estamos en las manos de Dios para interceder por lo que está pasando. Por eso esa generación está esperando una manifestación de los hijos de luz. Entonces usted y yo, como cristianos sabios, prudentes, con dominio propio, que sabemos pensar antes de hablar, aplicamos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es aprender a depender de Dios, aprender a conocer los tiempos y a ser efectivos en cuanto a nuestra intercesión, a lo que está pasando. Gloria al Señor por eso. Entonces, vamos a ver que así como esta mujer pasó por momentos de crisis, entonces nosotros también vamos a tener tiempos de crisis. Pero ¿cómo vamos entonces a enfrentar las crisis en nuestra vida? ¿Cuál va a ser la sabiduría que nosotros vamos a aplicar en los momentos de crisis? Supremamente importante esto. Y vamos a reflexionar en esto. Y vamos a tomar de este pasaje unos consejos supremamente importantes de este pasaje. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a ver qué nos dice, y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Vamos entonces a sacarle unos consejos prácticos a este pasaje para aplicarlos a nuestra vida. Esta mujer viuda, dice que cuando llegaron los acreedores a cobrarle la deuda, ella inmediatamente ya fue a buscar a Eliseo. Eliseo es el profeta que está en escena en ese momento. Eliseo es el profeta que marcó la diferencia como el hombre de la doble unción, como el hombre que quería ser usado más que su antecesor. Y es lo que el Señor también quiere ver en sus hijos hoy, que busquen una unción para ser entonces útiles en los tiempos de crisis. Y a través de esta mujer, cuando ella fue a buscar al profeta, el profeta le dio entonces una estrategia. Esta mujer que en ese momento estaba atribulada, que fue a buscar una palabra a través del profeta, entonces cuando el profeta suelta la palabra a esta mujer, ella no cuestionó la palabra, ella no dudó en ese momento ante el consejo que le da el profeta. Inmediatamente salió conforme a la palabra que le dio el profeta y obedeció a la palabra que le dio el siervo de Dios. Tremendo esto. Por eso de esta viuda vamos a tomar unos consejos prácticos y sabios para aplicarlos a nuestra vida. Supremamente importante esto. Esta mujer es prototipo, para que me tenga muy en cuenta la palabra. Esta mujer es prototipo de aquellas mujeres sabias, de aquellas mujeres prudentes y virtuosas que cuando escuchan un buen consejo lo ponen en práctica, porque así entonces van a ver la gloria de Dios. Hay muchas mujeres que en este momento están buscando consejos en lo secular, están buscando consejos con personas inconversas, están buscando consejos con el que sí tiene una preparación terrenal, mas no tiene la sabiduría de Dios, y están agrandando problemas.
Por eso hoy, a través de los consejos prácticos de este pasaje, hoy usted y yo vamos a tener muy claro qué hacer en los tiempos de crisis, cómo debemos de tomar decisiones, no tomarlas a la carrera, no tomarlas en nuestras emociones, no tomar decisiones en momentos de tristeza, en momentos de dolor, en momentos de ira, porque agrandaremos problemas. Aplicando la sabiduría de Dios. Entonces, cuando vienen las crisis, es usted aprender a depender de Dios de un todo y por todo. Doblar sus rodillas, ir a la presencia de Dios y esperar que Dios te hable a través de la palabra, que te hable a través del corazón, que te hable a través de una palabra, a través de un siervo que está recibiendo la palabra. Dios tiene muchas maneras de hablarnos, pero a través de la crisis, del primer consejo que quiero darte en esta mañana, es que no hagas locuras en momentos de crisis. Por eso, en primer lugar, cuando tú vas a aplicar la sabiduría de Dios, entonces en tiempos de crisis, para tener un consejo práctico, lo primero es que no hagas locuras. Nótese que el pasaje me habla que esta mujer, teniendo un velorio en su casa, teniendo su su esposo, su ser querido muerto, no se descompensó. Ella fue y buscó al profeta. Es el prototipo de una mujer sabia que sabe aplicar la tranquilidad, la paz, que aunque se haya ido un ser querido, entonces ella tranquilamente busca la presencia de Dios. Sí, porque hoy yo no tengo el profeta aquí, un profeta, pero sí tengo la palabra de Dios, que es la palabra profética más confiable. Sí, puedes buscar un hermano en el que tengas gracia con ese hermano y buscar un consejo, pero primero busca la presencia de Dios. Tu prioridad, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Nótese que esta mujer, aún motivada en ese momento, en su desesperación, no se descompensó. Ella buscó la fuente correcta. Ella pudo haber cometido errores, como muchas mujeres hoy en día tienen problemas con sus esposos y quieren buscar soluciones buscando otra relación que no está acorde a la voluntad de Dios. Hay mujeres que en este momento, cabeza de hogar, ¿sí? están en una crisis financiera y están prestando en gota a gotas, están vendiendo las cosas porque no han aprendido a confiar en Dios, y entonces están agrandando problemas. Por eso, una de las cosas que les digo en esta mañana, amada iglesia, ¿sí?, un consejo práctico y sabio delante de Dios en tiempos de crisis, es que no haga locuras. Esa mujer fue sabia en buscar primeramente al profeta. No buscó alguna forma de empeñar, de vender sus posesiones que tenía. Ella no buscó venderlas, buscó la fuente correcta, que fue el profeta. No trató de huir del problema como muchos hacen, emigrando a otros lugares. Hoy muchos quieren buscar esa solución, de irse para otros lugares a buscar respuestas sin pedir dirección de Dios. Y se van como emigrantes por muchos lugares, como estamos viendo en este momento, sin consultar a Dios. Lo mismo que le pasó a Noemí y a Imelec con sus hijos, Ofni y Fineo, o Malón y Kelión, no recuerdo bien cuáles son esos dos hijos, pero cuando se fue a tierra de Moab, sí, allí tuvieron 3 pérdidas, el esposo y los 2 hijos. Noemí, por eso huir de un lugar a otro sin consultar a Dios vienen consecuencias. Hay que buscar la fuente correcta. Esta mujer, aunque hubiera podido buscar un pariente, buscar dinero prestado, pero no lo hizo. Ella buscó la fuente correcta, que era el profeta, porque el profeta tenía una palabra de Dios. Eliseo era el profeta en ese momento que estaba en escena. Un hombre muy mencionado, el profeta Eliseo, el hombre de la doble unción, el hombre muy respaldado por Dios, el hombre que hablaba y se cumplía la palabra que hablaba Eliseo. El doble de milagros que Elías hizo, 7 milagros Elías, 14 milagros Eliseo. El hombre de la doble unción, un hombre muy respetado. Por eso ella conoció eso en el profeta.
Si su esposo no le hubiera enseñado quién era el profeta, ella no lo hubiera buscado. Pero ella fue y buscó entonces al profeta. Usted se podría decir en ese momento, pero Dios, ¿por qué es así? Porque tenía que quitarle su esposo. Porque cuando Dios va a procesar las personas, a veces Él nos quita lo que más nos duele, para que aprendamos a depender de Él. Hay muchas mujeres que en este momento tienen habilidades, tienen capacidades, pero no las han puesto a funcionar, porque están tan sometidas al esposo que no se quieren dejar usar en otras áreas. Con esto no quiere decir que le esté aconsejando a dejar su esposo, pero sí que se motive a dejarse usar como bendición para otras cosas. Porque tu dependencia está en Dios, no en tu esposo, porque Él se puede ir, Él puede encontrar a otra, Él puede en cualquier momento dejarte. ¿Y de quién vas a depender? Tienes que empezar a depender entonces de Dios. No sé a cuánta mujer el Señor le esté hablando esta mañana, pero si de algo estoy seguro es que hay muchas personas, tanto varones como mujeres, que en este momento están pasando por una crisis, y que hoy el Señor les está diciendo: no cometan locura, busca mi presencia, busca una relación conmigo, busca mi palabra, pon en práctica mis consejos y vas a ver mi gloria. Gloria al Señor por esto. Esta viuda no siguió hundiéndose, haciéndose más y más, haciendo más grande el problema. No, ella se enfocó en el profeta, en ir a buscar una palabra de aliento, de fortaleza, de edificación, una palabra para tomar decisiones a través del profeta. Por eso muchas mujeres hoy en día, es triste tenerlo que decir, pero hay mujeres que en este momento están vendiendo hasta sus propios cuerpos, muy escondidas, para encontrar un beneficio para las deudas. Y así no es. Así no es, mis amados hermanos. Segundo consejo práctico en tiempos de crisis: la mejor decisión es buscar a Dios. La mejor decisión es buscar a Dios. Por eso en el primer punto, no cometa locuras. Proverbios 5:23 dice: Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Así que mis amadas, mis amados, iglesia, no vaya a cometer locuras en el momento de la crisis, porque está diciendo que Él va a morir por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. No vayas a cometer locuras en tiempos de crisis, no a grandes problemas. Confía primeramente en Dios. Entonces, en segundo lugar, el consejo práctico para tiempos de crisis: la mejor decisión que tú y yo podemos tomar es buscar a Dios. Es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, los que hemos aprendido a depender de Dios en tiempos de crisis. Entonces aprendamos a buscar a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. En el libro del profeta Oseas 5:15, mire lo que dice Oseas 5:15. Oseas 5:15, mire lo que dice: Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Tremendo esto. Se lo voy a leer en esta versión. Oseas 5:15, mire lo que dice: Yo atacaré a Israel y a Judá con la misma furia de un león. Los agarraré y los haré pedazos, y no habrá quien los salve. Luego los dejaré por un tiempo y esperaré a que se arrepientan. Cuando reconozcan que me han ofendido, se llenarán de angustia y me buscarán. Entonces, lo primero que tú y yo debemos de hacer, conforme a lo que el Señor nos está hablando del profeta Oseas,
Sabemos que el pueblo de Israel se había inclinado hacia otras cosas, se había rebelado contra Dios, le habían dado la espalda a Dios. Dios estaba enojado con ellos y los estaba tratando duramente. Por eso el Señor les está diciendo, en su angustia me van a buscar. Y Dios es tan misericordioso que Él siempre está ahí esperando que lo busquemos. En momentos en que estamos tocando fondo, Él estará ahí siempre con sus brazos abiertos para atendernos, porque ese es el Dios el que estamos buscando. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Así que entonces, mis amados, la mejor decisión es buscar a Dios en los tiempos de crisis. Esa mujer viuda buscó la ayuda de Dios por medio del profeta Eliseo. No buscó la forma de solucionar ella por sí misma su crisis, sino que fue a buscar una palabra de Dios para enfrentar su dificultad. Entonces las crisis de nuestra vida siempre producen en nosotros mucha incertidumbre y muchas preguntas que nos agobian. Es por eso por lo que tenemos que buscar a alguien que tiene todas las respuestas para nuestra vida, y ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Él es el principio, Él es el fin de la sabiduría. Él es el absoluto en cuanto a la sabiduría. Es Él, no hay otro. Por eso dice la Escritura, este pobre clamó en su angustia y Jehová le oyó. Supremamente importante esta parte. Tenemos que comprender que acercarnos a Dios, buscarlo, ya es parte de la solución de nuestra crisis. Pues uno de los grandes propósitos de Dios en la crisis es que le busquemos a Él, pero de todo nuestro corazón. Ser sensibles a su voz. Ser sensibles a su voz, pero que lo busquemos de todo nuestro corazón. Por eso Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra tus mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. El saber escuchar la voz de Dios, el buscar su rostro, es lo primero que tenemos que hacer en los momentos de crisis, porque Dios tiene la solución. No hay otro, Él tiene la solución. No es buscar la casa de empeño, no es vender el cuerpo, no es buscar el gota a gota, no es vender las cosas, no, es buscar la presencia de Dios, que Él tiene la solución, la salida para nuestra vida, para nuestro problema de crisis. Solamente Él. No nos conformemos con buscar salidas a nuestros problemas, pues las salidas generalmente son soluciones incompletas, son puertas para huir de la dificultad, no para resolverla. Comprendamos que Dios no tiene una salida para nuestra crisis. Él tiene la solución completa, porque Él es completo en todo lo que Él hace. Él es completo en todo lo que Él hace. Qué hermoso es nuestro Dios. Ahora el texto nos habla que Eliseo, en nombre de Dios, le dio la respuesta a la viuda para poder enfrentar su crisis y tener la victoria. Cuando ella le comenta al profeta su problema: tu siervo, mi marido, muerto, y ahora han venido los acreedores para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y sabe que me gusta cuando el profeta le dice: ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué tienes en casa? Hoy el Señor nos está diciendo a los varones y a las mujeres, aún a los jóvenes: quieren milagros, quieren bendiciones, quieren respuestas, pero ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay en tu corazón para darle al Señor? Hay angustia, hay pánico, hay abatimientos, hay temores. ¿Qué tienes para darle a Dios entonces? Él nos está preguntando en esta mañana: ¿qué tienes para darle al Señor? Cuando hablamos de lo que el profeta le habla a la viuda, declárame qué tienes en casa. Es como si el Señor nos estuviera diciendo en esta mañana: sí, ¿qué hay en tu casa? Quiero hacer de ti un milagro, pero primeramente declárame qué tienes en casa. Hay muchos que tienen casas muy grandes, pero no hay un lugar especial para buscar la presencia de Dios. Porque hay mucho conflicto en la casa, hay muchas peleas,
pleitos, contiendas. No hay lugar de comodidad, de paz, de tranquilidad para buscar la voz de Dios. Y eso es triste. Es triste. Pero aún así Eliseo le dio una palabra a la viuda. Y ella no cuestionó esa palabra. Ella no preguntó, no murmuró, no dudó en su corazón. Inmediatamente la palabra que le da el profeta, ella sale con la palabra que le da el profeta a su casa, a accionar la palabra que el profeta le dio. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántos domingos has venido a la iglesia y Dios te ha dado una palabra, pero en el caminar llegando a tu casa, en tu propia casa, y te has dejado robar la palabra que Dios te ha dado, porque le has creído más a otro, le has creído más al conflicto, al problema, le has creído más a otras personas que a lo que Dios te ha dado, y has agrandado problemas? Y por eso hoy muchas mujeres, hoy muchas personas están viviendo problemas que el Señor atrás les dijo cómo arreglarlo, pero no le hicieron caso a la palabra de Dios. Por eso esta viuda nos confronta a nosotros, que cuando Dios me hable, lo primero que debo de hacer yo es obedecer la palabra de Dios, porque el Señor me ha hablado conforme a su palabra, accionar la palabra, accionar mi fe, la confianza, la firmeza, tener esa esperanza, la convicción que Dios va a traer respuesta a mi necesidad. Importante esta parte. Por eso Eliseo mandó a esta mujer, esta viuda, a hacer algo que seguramente para ella fue incomprensible. Pues él le dijo que pidiera vasijas vacías, no pocas, de todos sus vecinos. Que se entrara en su casa y llenara todas las vasijas que le habían prestado con el aceite que ella tenía, con el poco aceite que tenía. Ella no cuestionó, solo el poquito de aceite que tenía fue suficiente. El Señor te está diciendo en esta mañana, solo quiero ver un poquito de mi presencia, porque el aceite es símbolo, tipología del Espíritu Santo, tipología de unción en nosotros. El Señor nos está diciendo hoy, quiero activar un milagro en tu vida a partir de ahora, pero quiero ver qué hay en tu corazón. ¿Qué tanto del Espíritu Santo tienes en tu corazón? ¿Qué tanta luz hay del Señor Jesucristo en tu casa? Gloria al Señor. Y así conforme ella escuchó la palabra del profeta, obedeció, y así fue y lo hizo y consiguió vasijas. Se encerró ella y sus hijos en su casa y empezó a echar en cada vasija del aceite que ella tenía. ¡Qué tremendo! Hoy el Señor quiere llenar muchas vasijas de su presencia, porque afuera hay muchas vasijas vacías que necesitan de la presencia, del aceite del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos en este momento están más aislados? ¿Cuántos en este momento están más involucrados en el problema, en la crisis, que en creerle a Dios, en dejarse usar para Dios? ¿Cuántos en este momento tienen mucho conocimiento de Biblia, pero no se sientan a hacer una visita, no se sientan a hacer una llamada, no se sientan a hacer un discipulado? Yo paso horas y horas hablando con personas por las redes, dando una consejería, haciendo una visita, dando un discipulado, etcétera, etcétera. Pero hay mucho por hacer. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que aún desde la casa yo puedo hacer el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. Pero hay muchos que están entretenidos por las mismas redes. Están desperdiciando el tiempo que en este momento Dios está esperando que usted avive el fuego del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pero se está dejando en este momento desviar del propósito de Dios por la crisis. Tremendo esto. Cuando ella obedece la palabra del profeta, fue y consiguió vasijas. Él le dijo desde un principio, no pocas. Entra luego con tus hijos, enciérrate y empieza a llenar vasijas con tu aceite. Porque un granito de mostaza puede mover montañas. Un poquito de aceite del Espíritu Santo en tu vida puede llenar muchas vasijas que están vacías. Una palabra de parte de Dios a través de tu boca hará que otros sean restaurados, sean levantados, sean llevados hacia otra perspectiva de pensamiento ante esta crisis. Pero tienes que dejarte usar como un canal de parte de Dios. De la respuesta de Eliseo,
y la acción de la viuda, vamos a tomar los otros consejos para nuestra vida, de lo que sucedió. Ella con el poquito aceite empezó a llenar todas las vasijas. Y cuando estaba llenando la última, le dijo a sus hijos: vaya, traiga más vasijas. O sea que pudo haber conseguido más vasijas, pero no fue lo suficientemente recursiva. Y el aceite Dios no lo iba a desparramar. Entonces cesó el aceite. Y pudo llenar su casa de muchas vasijas llenas de aceite. Porque ella era la que había creído. Ella era la que había creído, y por lo cual Dios quería mostrarle su gloria en su propia casa con sus hijos. Esto nos da entonces a entender lo importante que es confiar en Dios en momentos de crisis. Hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra que Dios está impartiendo a tu corazón en este momento. Hay mujeres que en este momento necesitan tomar decisiones a lo que están viviendo. Y hoy el Señor te está dando esta palabra, mujer. Créele a Dios en esta palabra y vas a ver la gloria de Dios. Por eso, si quieres ver la gloria de Dios en tu propia casa, créele a Dios cuando te hable. Importante esta parte. Tercer consejo sabio y práctico para los tiempos de crisis: dejemos de lado la soberbia y seamos humildes. Deja la soberbia, deja la altivez, deja la arrogancia, la prepotencia de que eres tú, de que solo eres tú. El yo que está entronado en mí, tienes que empezar a desentronarlo y a confiar en Dios, a dejar que Dios tome el control de tu vida. La persona que es altiva, arrogante, prepotente, no quiere ayuda, solo quiere depender de sus propias decisiones, y así no es. El arrogante, el altivo, el soberbio está en sí mismo, en una levadura espiritual, y no quiere consejos porque se cree que es mejor que otros. Por eso es tan importante que en los tiempos de crisis tú aprendas del carácter de Cristo. Sed mansos y humildes como yo, dice el Señor. Porque la fe va enlazada con la confianza. La confianza va enlazada con la esperanza, con la obediencia. Y eso me hace cada día parecerme más al Señor Jesucristo. Importante esto. Así que esa mujer de la historia tuvo que tener la humildad de ir donde todas sus vecinas a pedir prestadas vasijas vacías. Pues ella pudo haber dicho: yo no lo hago, yo no quiero ir, me da pena, me da vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? Ella no pensó en eso. Ella fue humilde y consiguió vasijas de sus vecinas. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: ve a tal persona, ve, dile esto, ve, dile aquello, ve con humildad, dile esta palabra, háblale a aquella persona? Y no lo han hecho porque todavía no han quebrantado su ego, su arrogancia en sus corazones. Todavía son personas soberbias que no han aprendido a ser sensibles a la voz de Dios cuando les habla. Y hay que ser humildes. Ella fue humilde, fue y consiguió vasijas de sus vecinos. Fue y lo hizo. Ella no cuestionó la palabra del profeta que el Señor le estaba dando a través del profeta. Posiblemente en crisis es la forma como Dios está trabajando en nuestra soberbia. Por medio de estas crisis, Dios está haciendo que pidamos ayuda y que busquemos con otras personas ayuda. Tremendo esto. Dios te está diciendo: ve donde tus familiares, ve y háblales lo que estás pasando en este momento, porque Dios ya tiene una persona en la que está tocando el corazón para bendecirte. He escuchado personas que no les gusta pedir, pero la palabra del Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que toca se le abrirá. Y hay momentos en que Dios también utiliza a otras personas para bendecirnos. Importante esta parte. Cuarto consejo práctico para los tiempos de crisis: tenga fe. Sin fe no somos nada. ¿Recuerdan aquel pasaje en Marcos 9:23, cuando el padre con su hijo vino y trajo su hijo de los discípulos? Y ellos no fueron capaces de liberar a su hijo de lo que lo estaba atormentando. Entonces el padre vino a Jesús y le dice: maestro, traje a los discípulos mi hijo, pero ellos no fueron capaces. Mas si tú puedes hacer algo por nosotros, por favor. El Señor entendió que este hombre necesitaba la fe.
Y simplemente le dijo, no, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Porque en tiempos de crisis es donde yo debo de activar mi fe. Mi fe es la plena confianza y absoluta en Dios. Porque la fe es firmeza. La fe es esperanza en Dios. Tremendo esto. Me gusta mucho esta parte. Porque la fe es una virtud que significa específicamente mantener en contacto con Cristo. Por eso el Antiguo Testamento habla 75 veces en cuanto a fe. Y en el Nuevo Testamento habla más de 600 veces de la fe. Porque eso es lo que vino a ser Cristo, a ser el autor y el consumador de la fe. Por eso en las crisis, mis amados, es donde Dios espera que actives tu fe. Esa mujer viuda tuvo que poner su fe en acción. Tuvo que confiar que algo extraordinario haría Dios con su vida. Sabía que con el poquito de aceite Dios iba a hacer algo para ella entonces. Ver la gloria de Dios en su propia casa. Y con el poquito de aceite entonces vio la gloria de Dios en su propia casa. Importante esto. Recordemos entonces que el aceite es tipo del Espíritu Santo en el creyente. También simboliza alegría, prosperidad, abundancia. No tener aceite simboliza pobreza. El aceite simboliza también la unción del Espíritu Santo que se necesita para poder ejercer el ministerio. No te puedes llamar cristiano si no tienes el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, en el carácter de Cristo en mi vida, debo de tener esa fe, esa convicción de que para Dios todo es posible. Gloria al Señor, para Dios todo es posible. Quinto y termino. Quinto consejo sabio, práctico para los tiempos de crisis. Y es obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios. En Hechos 5:29. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron llevados injustamente ante el concilio por predicar la palabra. Y allí fueron azotados. Porque aquellos ancianos les dijimos que no predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, ¿acaso crees que vamos a obedecer más al hombre que a Dios? Primeramente está el obedecer a Dios antes que al hombre. Ellos tenían clara esa parte de lo que es la obediencia a Dios. Por eso en todas circunstancias de nuestra vida Dios espera que tú le obedezcas. No importa por lo que estés pasando, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que tus enemigos hayan hecho contigo. Ora por ellos, pero cree a Dios, obedécele a Dios y a la palabra, y vas a ver la gloria de Dios en tu propia casa, en tu problema y en el tiempo de crisis. Por eso, mis amados, la mujer viuda obedeció a la voz de Dios dada por medio del profeta Eliseo. Ella hizo todo lo que él le dijo y vio las maravillas de Dios en su propia casa, con sus propios hijos, vio la gloria de Dios. Por eso en tiempos de crisis en nuestra vida, muchas personas querrán decirnos qué debemos hacer, pero por sobre todo nuestros consejeros, nosotros debemos ser obedientes a la voz de Dios primeramente. Porque aquel que escucha la voz de Dios y la obedece, dice el Señor Jesucristo, le compararé a aquel hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos, vientos huracanados y dieron contra aquella casa, pero no cayó, porque su cimiento era firme en Cristo Jesús. Hermosa palabra esta. Tenemos que confiar y obedecer a Dios y a su palabra para que en nuestra vida, en los momentos de crisis, podamos ver la gloria de Dios. Mi confianza en Dios, mi esperanza está en Dios en tiempos de crisis. Gloria al Señor. Aunque el momento parezca incomprensible, pero aprende a esperar en Dios, en confiar en Él. Gloria al Señor. La gloria para nuestro Dios. Si el Señor te ha hablado a tu corazón en esta hermosa mañana, inclina tu rostro y dile: Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Mi alma te alaba y te bendice, Señor.
Gracias por lo que me has hablado. Dile, Señor, hoy he sido confrontado en consejos prácticos en momentos de crisis. Dile, Señor, yo me apropio de esa palabra. Dile, Señor amado, porque la sabiduría humana siempre va a ser derribada por la sabiduría espiritual, como lo habla el apóstol Pablo en 1 de Corintios. Dile, Señor, la sabiduría humana siempre estará por debajo y la sabiduría de Dios estará por encima, porque la sabiduría de Dios trae respuesta. La sabiduría de Dios nos enaltece, la sabiduría de Dios enriquece las palabras, la sabiduría de Dios nos sabe dar respuesta en los momentos de crisis. La sabiduría de Dios es la que me hace sabio en momentos de crisis ante muchas personas, porque dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, porque la sabiduría de Dios hace que el dedo señalador no esté contra él, porque camina en sabiduría de Dios, camina en el Espíritu de Dios. Dile, Señor, gracias, ayúdame a aplicar esta sabiduría en este tiempo de crisis para no cometer errores, y pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname, Señor, porque no he utilizado la sabiduría en esos tiempos de crisis, la sabiduría espiritual. Dile, Señor, hoy me apropio de esos consejos prácticos que me has hablado, porque cada día quiero ser mejor. Gracias, Señor, por los hermanos que me escucharon y por todos aquellos que van a escuchar la palabra. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que sean hacedores de la palabra, Señor, y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús, Padre de los cielos. Amén, Señor. Amén y amén. Ok, mis amados, que el Señor me los continúe bendiciendo y que la paz del Señor esté con ustedes en sus corazones. Dios les bendiga a todos, y recuerden que este humilde siervo siempre está esperando que estén orando por mí, por mi familia, por el ministerio, por las iglesias. Y Dios les bendiga a todos que se dejan usar para este ministerio. Dios les bendiga.